Muy bien, entonces vamos a terminar con el último panel sobre educación ambiental, la naturaleza como espacio de aprendizaje. Este panel lo va a moderar Víctor Salinas. Bienvenido, Víctor, gracias por estar moderando este panel. Víctor Hola, es Agustín. coordinador del programa de formación en acción climática y académico del Instituto de Geografía PUC de la Universidad Católica de Valparaíso. Víctor, bienvenidos también a los panelistas que veo acá, así que Víctor, te dejo la palabra para que los presentes debidamente. Adelante. Muchas gracias, Agustina. Es un placer estar acá. Bienvenidas a todos y a todos a este panel que se va a centrar en educación ambiental y cómo podemos pensar la naturaleza como un espacio de aprendizaje. Para ello tenemos a excelentes panelistas. Con nosotros están Sonia Español de la Fundación MERI. Ella es directora ejecutiva de Fundación MERI. También tenemos a Yolanda Sánchez, quien también trabaja en Fundación MERI en alianza con UNICEF, a Jan Saraló de la Oficina de Educación para el Cambio Climático. Jan, un gusto verte nuevamente. Y a Reis López Bello, quien se nos unen para poder discutir sobre este tema muy particular en cuanto a cómo pensar la naturaleza como espacio de aprendizaje, pensarlo dentro del contexto de cambio climático, donde tenemos un desafío muy grande como humanidad. En ese sentido, quisiera ahora hablar un poco la biografía de nuestros panelistas que se nos unen hoy día. Voy a partir con Sonia, que es de la casa, de la Fundación Hermana de Caserta. Sonia es licenciada en Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, España, es magíster en energías renovables y doctora en biología marina de la Universidad Austral de Chile. Ella se especializa en mamíferos marinos y principalmente en el estudio de la identificación y distribución y comportamiento de las ballenas a través de sus sonidos. Ha sido la creadora y directora del proyecto emblemático de impacto internacional de Blue Boat Initiative, orientado a disminuir la amenaza de ruido y colisiones de los cetáceos mediante la regulación del tráfico marino. Ella está altamente comprometida con la conservación efectiva de los ecosistemas para la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible. Y dentro de la fundación articula proyectos orientados al fortalecimiento de la investigación científica y la educación ambiental a lo largo de Chile, para la protección de especies bandera como los flamencos altoandinos, los cóndores en el Valle Central y las ballenas en la Patagonia Norte. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Vamos a continuar presentando también a Yolanda Sánchez. Yolanda es licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz, España, y magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la... ¿Sí? Yolanda, ok. Eh, Quizás Yolanda se nos va a unir posteriormente. Vamos a continuar con Jan. Jan es un profesional internacional licenciado en Ciencias Políticas y con una maestría en Ciencias Ambientales. Jan está motivado por la transición climática y sus desafíos en términos de educación, energía e inclusión social. Como resultado, se especializa en el desarrollo estratégico de organizaciones a través de la comunicación de impacto y el desarrollo de redes con fuerte potencial. En la Oficina de Educación para el Cambio Climático, Jan es responsable de estructurar la comunicación de la organización, hacer el seguimiento de su impacto y liderar el desarrollo de sus diversas redes en Francia e internacionalmente. Muchas gracias, Jan, por estar con nosotros. Y por último, Reis López Bello. Reis obtuvo su título de maestría en Administración Pública en Ciencias y Políticas Ambientales de la Universidad de Columbia, Nueva York. Es asesor del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de UNICEF, América Latina y el Caribe. Anteriormente trabajó en la oficina regional de UNICEF en Asia del Sur, donde dirigió el equipo de cambio climático, donde trabajó con varias áreas para poder definir estrategias e intervenciones relacionadas con cambio climático y su efecto a la infancia y adolescencia. Antes de entrar a UNICEF, Reis trabajó como especialista técnico en adaptación al cambio climático en la unidad del PNUD y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente en Bangkok y el Centro Regional de PNUD en Panamá. Durante 2007 y 2011, Reis fue gerente del área de sostenibilidad y cambio climático en PricewaterhouseCoopers, asesorando a diversos corporativos en definir su estrategia de sustentabilidad. Reis, muchas gracias por estar con nosotros también hoy día. Vamos a tener 10 minutos por cada panelista y para ello, sin más espera, vamos a continuar con Sonia. Sonia, te cedo la palabra para que nos puedas
comentar de tus apreciaciones sobre estos temas del panel. Muchas gracias, Víctor. Un placer estar aquí junto a ti y al resto de los panelistas. Si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación para justamente poder abordar todas estas temáticas y estas preguntas que tú nos estabas haciendo. A ver. ¿Ves mi presentación, cierto? Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, contaros que como yo creo que todos los que estamos aquí y a lo largo del día hemos venido escuchando, necesitamos urgentemente cambiar el enfoque, no solamente desde la mirada de la educación, sino la mirada de este modelo de desarrollo sostenible que por tanto incluya un enfoque más integral. Y es justamente, como dice bien Naciones Unidas, que este desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, pero que no debemos comprometer, por tanto, la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer también sus propias necesidades. Y hoy se vuelve, yo creo que más urgente todavía este cambio de paradigma debido a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que nos afecta absolutamente a todos y cada uno de nosotros, y desde el cual tenemos que conseguir este enfoque que aborde esta problemática desde el punto de vista no solamente ambiental, sino también social, económico y cultural. En ese aspecto, Fundación MERI, que cumple con los mandatos de Filantropía Corte Solari, promueven el desarrollo integral y sustentable de Chile a través de la ciencia, la educación y la conservación. Es justamente en esta visión más general en la que MERI se concentra en desarrollar investigación científica, educación ambiental y advocacy en vinculación con las comunidades, justamente buscando la conservación de ecosistemas estratégicos para la mitigación del cambio climático. Y esta conservación, como decimos, se aborda desde la arista de la educación ambiental. ¿Y cuál es el modelo que nosotros aplicamos en educación ambiental? Bueno, partimos de que, por supuesto, como nos contaba Víctor, somos una fundación hermana de Caserta, las cuales llevan muchísimos años, más de 20 años en experiencia en educación integral, y nosotros usamos el modelo que tienen del mapa de desarrollo humano aplicado a lo que nosotros hacemos en educación ambiental. Es por eso que nosotros trabajamos en diferentes dimensiones, por ejemplo, trabajamos en el cuerpo a través de la conexión de todo lo que son nuestros sentidos con la naturaleza. Por ejemplo, tenemos actividades muy concretas, como puede ser un disco de ballenas, que es con los sonidos de las ballenas que justamente buscan esta conexión con los sentidos y la naturaleza. Por otra parte, en la dimensión de la emoción, lo que queremos buscar es justamente que haya una conexión entre cada uno de nosotros y los representantes de la naturaleza. Por ejemplo, generamos un libro que se llama el libro de Bailagüen, que nos explica justamente la conexión entre las personas y las ballenas. Desde el punto de vista y desde la arista de la mente, aquí estamos ya en la parte como más científica, ¿no? En abordar justamente de una forma imparcial y fidedigna todo lo que tiene que ver con la información, y justamente este concepto como más teórico nos permite también conocer mucho más nuestro territorio de una forma fiable, y por tanto también sabemos qué es lo que le afecta y podemos llegar a buscar soluciones de cómo lo podemos cuidar. Y por último, también a través de lo que es el espíritu, y nosotros lo hacemos a través de buscar y promover el compromiso que todos nosotros tenemos con la naturaleza, ¿no? Cuando hacemos siempre estos llamados a ser guardianes de la naturaleza, es justamente esto, ¿no? A conectarnos y a cuidarla de una forma mucho más integral de lo que muchas veces lo hacemos. En ese sentido, Fundación MERI lleva ya muchos años generando programas de educación ambiental, y justamente la naturaleza, una de las cosas maravillosas que tiene es que es inmensa, cada especie es importante, y lo que se hace desde Fundación MERI es trabajar planes estratégicos de conservación en cada uno de los lugares a los que nosotros llegamos. Entonces, en estos planes de conservación, que son propios de los ecosistemas del territorio y de la biodiversidad, definimos cuáles son los objetos de conservación, porque no todas las especies pueden ser abarcadas desde un punto de vista de la conservación. Entonces buscamos especies que son paraguas, que lo que significa es que protegiéndolas a ellas vamos a poder proteger a todo el ecosistema. Entonces, una vez tenemos estas especies definidas, lo que llamamos objetos de conservación, buscamos cuáles son sus principales amenazas debidas al hombre, a la actividad del hombre. Y ahí es donde nos centramos directamente a través de programas de educación, buscando justamente la promoción de buenas prácticas y siempre en contacto y en relación con los habitantes del territorio, porque finalmente son ellos
los que tanto sufren las consecuencias como también tienen mucho más poder de acción de lo que pueden ser otros territorios. Entonces, trabajamos siempre en armonía con ellos. Asimismo, vamos siempre con esta visión de promover la valorización de estos objetos de conservación, pero a partir del sentido de pertenencia ecosistémico. Esto quiere decir pasar del ego, del ser humano como pilar de la cadena trófica y visto siempre desde un punto de vista muy piramidal, a lo que es el eco, es decir, a todos juntos formamos parte de la naturaleza, todos somos importantes y no hay una especie que predomine sobre la otra. Asimismo, es importante recalcar que más allá de realizar actividades o programas de educación ambiental enfocadas en esta reducción de sus principales amenazas, creemos que es importante promover la conservación siempre con la participación activa de los habitantes del territorio, ¿no? Esta conservación comunitaria. Y para ello es básico tener clara la relación que existe entre la comunidad y la naturaleza, establecer también estos vínculos entre la conservación, pero sin dejar de lado el desarrollo y el bienestar humano, que en pleno siglo XXI es imposible ya pensar en retroceder en ciertas ganancias personales, pero siempre también, como hablamos, fortaleciendo mucho lo que tiene que ver las instituciones locales y con ellos tratar de hacer programas o proyectos que busquen los incentivos, ¿no? Como que ellos, los habitantes del territorio, sean los principales actores y por tanto ellos sean también los que reciban los principales insumos para poder trabajar también todos los programas de educación. Ahí, bueno, para nosotros y siguiendo todo lo que es la pauta de UNESCO, nuestras bases de educación ambiental tienen como diferentes pilares, ¿no? Por supuesto, a través de aportar conocimiento para generalmente llegar a que la gente tenga una comprensión básica del medio ambiente, de cómo funciona, de cuáles son los problemas ambientales, de cuál es la presencia del ser humano y las relaciones que se generan tanto entre ellos con la naturaleza, pero también hay otra parte de generar mucha más conciencia con el fin de sensibilizar a la población de cuáles son justamente estos problemas ambientales y también las consecuencias que esto tiene en nuestra calidad de vida. Muchas veces cuando tocamos esa fibra y tocamos el dedo de la llaga de cómo te afecta a ti el cambio climático, empezamos a ver estos cambios de conciencia y de ahí podemos trabajar en diferentes ámbitos estos programas de educación. Asimismo, con un conjunto de valores sociales y un profundo interés por el medio ambiente, lo que queremos es impulsar siempre actividades que busquen esta protección y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio. Y, como decíamos, tratar de, en la medida de lo posible, identificar y desarrollar posibles soluciones a estos problemas ambientales que ellos tienen y siempre tratando de trabajar tanto desde el individual como al colectivo, porque finalmente el territorio somos todos, ¿no? En ese caso, nosotros lo que hacemos desde la Fundación es tratar, en la medida de lo posible, diferenciar dentro de los habitantes del territorio por diferentes sectores o por diferentes públicos objetivos. Por ejemplo, durante muchos años la Fundación se dedicó a trabajar fuertemente con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero en los últimos años nos hemos ido dando cuenta también de la importancia que tiene trabajar con los profesores, que son finalmente los que educan a los niños del día de hoy, y por supuesto siempre pensando en que hay que llegar también a los tomadores de decisiones, que son finalmente los que pueden a lo mejor en algún aspecto cambiar el paradigma actual, y para ellos también es básico tener un programa de educación ambiental con unos conocimientos de cuáles son las amenazas de la naturaleza, cuáles son los servicios ecosistémicos que nos prestan y por tanto generar más conciencia de la importancia que esto tiene no solamente para nosotros sino también para el futuro, ¿no? Y en ese contexto siempre, por tanto, tratar de relacionar en la medida de lo posible y hacer de puente entre todo lo que tiene que ver con la ciudadanía, el sector privado y el sector público. Ahí, como os decía, tratamos de diferenciar entonces un poco estos públicos y en medida de eso adaptamos todo lo que son nuestros programas de educación ambiental o actividades. Por ejemplo, tenemos un programa de educación ambiental que se centra en los cetáceos de la Patagonia Norte, puesto que toda esa área es la principal área
de alimentación de la ballena azul y de otras grandes cetáceos, y por tanto era muy importante para nosotros que la gente conociera que en el patio de su casa tenían ballenas, cosa que muchas veces no sabían y se sorprendían, ¿no? Entonces, el saber que tenían una ballena y cuáles eran sus amenazas han hecho que después, con el tiempo, tanto los niños como los profesores, como las mismas municipalidades, por ejemplo, se involucren mucho más en proyectos y podamos ir avanzando justamente en su conservación. Pero este es solamente, como digo, un ejemplo. Tenemos otros proyectos que han enfocado sus aristas en los recursos del agua, lo que llamamos el programa de educación ambiental Aguas Patagónicas, que si bien también está enfocado en el sur, en el sistema adulto agrícola, finalmente habla de una problemática muy común, que es el agua, y que en Chile la verdad que es un recurso muy escaso en algunos lugares, en otros no tanto, y hay mucha diferencia entre el norte y el sur. Entonces, conocer cuál es el valor que tiene el agua para todo el país y, por tanto, poder aportar y ayudar desde ese conocimiento, creemos que es clave, no solamente para los niños, sino también como para el resto de la sociedad. Hay un programa que es muy en conexión con la naturaleza, que solo se realiza en unos determinados momentos del año, que se llama Navegantes, que os lo quiero presentar a través de un video. Y lo bonito que tiene este programa es que justamente acerca a los niños de la comunidad a su comunidad. Un poco lo que hablábamos, por ejemplo, con las ballenas, ¿no? No todos los niños sabían que tenían ballenas en el área de Melimoyo. Entonces lo que hicimos fue traer a un grupo de niños, lo vamos haciendo todos los años, a un grupo de niños a la Reserva Elemental de Melimoyo. Y ahí usamos esta naturaleza como sala de clase. Y les explicamos todo lo que ellos están viendo en las escuelas, pero en la naturaleza. Os dejo este pequeño cortito video para que lo conozcáis un poco. Ah, perdón, ¿me dicen que no escucháis el audio? Sí, no se escucha, Sonia. Quizás podrías apretar compartir audio. A ver, ¿qué pasó? Porque la verdad es que es bonito. Aquí. Ay. A ver si se oye. La temática ambiental ya vemos que no es una moda, ni es una forma de pasar conceptos, sino que tiene que ser algo lo he hecho un poquito más para acá. Aquí. Empezamos. Me gusta que se realce todo el amor por la naturaleza, que los chicos vuelvan a conocer todo lo que hay acá y conozcan lo que tienen, que se ha ido perdiendo en estas localidades, aunque no lo creas. Y ahora nos vamos a ir pasando ciertos elementos. La temática ambiental ya vemos que no es una moda, ni es una forma de pasar conceptos, sino que tiene que ser algo que se viva, que se piense, que se sienta y que se hagan acciones concretas en función del medio ambiente. Hay algunos que no han visto el microscopio, no saben qué es un portaobjeto, un cubreobjeto. Yo por lo menos no sabía nada de eso, cómo es la investigación, cómo se empieza, y todo eso para mí me gustó harto y aprendí harto. Es una actividad muy bien organizada, muy seria y que contribuye muchísimo al aprendizaje integral de los estudiantes, porque ya que no es todo saber leer y escribir bien, sino que es también un tema de integralidad, de saber de todo un poco.
Y qué mejor que saber de dónde nosotros estamos insertos, digamos, para poder cuidarlo, para poder conservarlo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Saber nadar y bucear, porque uno nunca sabe cuándo puede cambiar la corriente. Y aprovechaban lo que había en el bosque y lo que había en el mar. Que las nuevas generaciones aprendan, ¿cierto?, a cuidar nuestro medio ambiente es totalmente necesario porque es la única casa que tenemos. También por un tema social. Por ahí hay una frase que dice que la ecología o el cuidado del medio ambiente sin la conciencia social se transforma solo en jardinería. Y nosotros creemos que el tener la conciencia de que cada cosa lleva a otra y esto es una cadena y todos somos necesarios en esta cadena, hace que la educación ambiental sea hoy día uno de los aspectos más relevantes que debiera estar más presente en el currículum. ¿Les dieron clavitos de madera, tarugo? Es muy importante empezar por los niños más pequeños para que así ellos mismos se vayan interesando y se les vaya inculcando eso para cuando sean más grandes, cuando estén ya en un curso de enseñanza media. La contaminación está afectando en el mar muchos animales, ya que, por ejemplo, las bolsas, esos animales se los comen, por ejemplo, los peces, y a la vez nos está afectando a nosotros porque allá en Melinca, cuando llega la temporada de la sierra, por ejemplo, salimos a pescar y igual como esto, la comemos después y comemos ese plástico igual. Bueno, como habéis visto, es un ejemplo muy concreto de justamente cómo llevar a los niños a la naturaleza y conectar con ellos, ¿no? Como pasar de lo teórico a lo práctico y justamente conectar la naturaleza. Pero no es solamente el único programa que tenemos en MERI, hay otro programa de educación ambiental que tiene que ver con el cóndor andino, que aquí se vuelve un poco como la mezcla entre la educación más clásica, de ir con los programas de educación ambiental a los colegios, unido a que hacemos la reserva elemental de Licandes, en San Pedro, o sea, en Cajón del Maipo, tenemos el primer centro de preliberación de cóndores que existe en Chile. Entonces, en este centro se guardan y se mantienen a los cóndores durante X semanas antes de que finalmente puedan ser liberados. Entonces, el hecho final de esta liberación de los cóndores hace como de ciclo completo para un programa de educación ambiental, ¿no? En el cual tú has estado abordando con los niños, con los profesores y con la propia comunidad cuál es la problemática del cóndor, cuáles son sus importancias y finalmente los invitas a ver cómo este animal vuelve a su hábitat, ¿no? Lo cual lo hace, como digo, como un ciclo completo. Este ya sí que es un mini video. Este programa igual refleja un poco que no solamente la educación ambiental incluye, como decíamos, la parte ambiental, sino también mucho la parte cultural. O sea, el cóndor, por ejemplo, está totalmente arraigado en la comunidad, también pasa a veces con las ballenas, tienen un nexo con las personas de las comunidades locales, con sus historias, con sus antepasados, y todo ese realce como más cultural también yo creo que es súper importante añadirlo a estos programas de educación ambiental y no verlo solamente como desde el punto de vista más biológico, sino también esta otra variable que a veces se nos escapa un poco, ¿no? Sobre todo a los que somos como más científicos clásicos, pero siempre es importante volverlo a recordar. Otros programas son con el flamenco, un poco en la misma sintonía de lo que habéis visto con los otros. En este proyecto, por ejemplo, hacemos una colaboración con Parquemet y aquí hacemos un poco el mismo proceso en el sentido de que tenemos análisis científicos para justamente conocer cuál es el estado de salud de los flamencos. De hecho, se les ponen transmisores satelitales y se van siguiendo, pero todo siempre se une a
un programa de educación ambiental para el cual se desarrollan materiales específicos, como ha sido en este caso la guía del flamenco. Hicimos lo mismo con la guía del cóndor, la guía del cetáceo. Siempre es material ad hoc a este objeto de conservación en un lenguaje idealmente lo más fácil, común, didáctico y que sea fácil de interpretar tanto para los niños como para los profesores. Y como pasando un poco como a otro público, también tenemos, como os decía, en el último tiempo un trabajo más abordado a los jóvenes. Este trabajo lo lleva mucho más a cabo Yolanda, que era nuestra otra panelista, pero que por motivos de salud no nos va a poder acompañar. Entonces yo espero poder transmitir sus ideas de la mejor forma posible. Y Yolanda, como os decía, se especializa en educación ambiental y ella ha trabajado mucho la parte de jóvenes. Con los jóvenes, en alianza con UNICEF, se generó una delegación de jóvenes de toda Latinoamérica, de los cuales nuestro objetivo era como darles voz, ¿no? Llevarlos a lugares donde generalmente los jóvenes no son escuchados porque tienen como un poco este estigma de la protesta y menos la acción. Entonces decidimos tratar de darle un poco la vuelta a eso a través de llevar, como digo, a esta delegación joven a las diferentes conferencias en las cuales Fundación Meri participa, como puede ser la COP26 o la COP27, y en medida de eso ir dándoles también como una formación específica en base a sus necesidades. De hecho, lo que en diferentes ámbitos os voy a contar después, sacamos junto a UNICEF un documento que justamente recalca 13 acciones o iniciativas de diferentes jóvenes de América Latina que justamente tienen este enfoque de cambio climático y cómo ellos lo estaban abordando. Y desde ahí darles, como digo, un poco más de voz que actualmente está como un poco más escondida a veces, y que creo que Reis nos va a contar un poquito más de este proyecto, así que no voy a adelantar mucho más. Como os decía, para nosotros era clave conocer estos jóvenes cuáles eran sus necesidades. Entonces Yolanda trabajó muchísimo con ellos y realizaron diferentes procesos para que finalmente tuvieran como 5 talleres que ellos mismos diseñaron, que también participasteis todos los panelistas que estáis aquí, por lo cual otra vez gracias. Y estos jóvenes decidieron que querían tener un poco más de conocimiento en talleres a través de liderazgo, de educación ambiental, de comunicaciones, negociación y financiamiento, ¿no? Como que estos pilares para ellos eran clave justamente para sentirse mucho más empoderados y poder llegar a lugares donde sus mensajes fueran escuchados de una forma más clara. Entonces ahí, como digo, Yolanda estuvo con ellos trabajando durante mucho tiempo estos talleres y la idea es poderlo repetir en los próximos años, puesto que la verdad que hubo muchos inscritos, más de 200, fueron participando casi todos los talleres y funcionó muy bien, ¿no? Puesto que venía de su base de que eran las necesidades que ellos tenían, lo cual yo creo que es súper importante de recalcar. Y bueno, pasando a otro público objetivo que tienen que ver ya con los profesores, aquí en alianza también con UNICEF y finalmente con la OCE, con la Office Climate Education, con Dijon, trabajamos en un concurso que se llamaba Guardianes del Clima, que justamente lo que buscaba era de toda América Latina buscar diferentes profesores en diferentes ámbitos, en la currícula, en recursos educativos, en desarrollo profesional y en el rol de la escuela, que tuvieran diferentes proyectos que fueran enfocados en el cambio climático y tratar de sacarlos otra vez con un poco a la luz. De ahí sacamos a 4 proyectos ganadores que tuvieron la suerte de participar también en la Teacher Cup, que probablemente Dijon nos hablará un poquito más de ello, y que para nosotros fue finalmente también como un honor, porque también varios de los ganadores de la Teacher Cup pertenecían a América Latina y también a este concurso de Guardianes del Clima, ¿no? Lo que habla mucho del nivel tan alto de profesores que tenemos, dejándose la piel muchas veces en materia de cambio climático, porque no siempre tienen todos los recursos y muchas veces se les deja a ellos como más al descubierto en materias que deberían de cubrirse a lo mejor más desde el gobierno, ¿no? Y ellos mismos con su interés lo van sacando adelante. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de eso y tratamos de a futuro poder también seguir apoyando a estos profesores en la medida de lo posible. Y de ahí, bueno, por último, contaros que también en alianza con UNICEF estamos trabajando en tratar de entender y de conocer cuál es finalmente toda la problemática y el estado de salud de la educación ambiental en América Latina y el Caribe, que creo que Rey nos va a contar justamente para ver dónde podemos seguir apoyando a futuro. Y
Por último, perdón, por último contaros de una aplicación que desarrollamos en Fundación Meri, que se llama Territorial, que justamente el objetivo es aprender naturalmente. Esta aplicación contiene diferentes especies, diferentes hitos, en los cuales tú puedes ir conociendo no solamente las características biológicas de la especie, sino también cuál es su estado de conservación, cuáles son sus principales amenazas, y te une mucho más a la naturaleza cuando muchas veces no la vemos. Lo bueno que tiene la aplicación es que se puede usar no solamente la naturaleza, sino también en una sala de clase. Hay profesores que la usan justamente para apoyar los recursos pedagógicos cuando tienen que explicar, por ejemplo, pues el cambio climático, o cuando tienen que hablar de la importancia de las ballenas, ¿no? Puesto que vienen como muchas ilustraciones, vienen videos, viene realidad aumentada de las especies, y hace que para los niños muchas veces sea como más asequible la información. Y creemos que desde este tipo de programas, todos los que os he ido contando, son finalmente la forma que tenemos nosotros de tratar de llegar a todos los sectores que tienen una incidencia a día de hoy, la educación ambiental, como base para lo que se viene ahora y para el futuro. Así que bueno, espero haberos convencido un poco de la necesidad de estos programas de educación ambiental y que podamos conversar a futuro. Gracias. Sonia, muchas gracias por tu presentación. Me dejaste completamente convencido. Es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo en la Fundación, y creo que desde el punto de vista, cuando hablamos de pertinencia territorial y ambiental de los programas de educación que nosotros tenemos, creo que no hay mejor frase que tú dijiste, que hacerle ver a los niños que tienen ballenas en sus patios. Creo que hay un nivel de significancia enorme en ese tipo de interacción que tenemos con nuestros estudiantes. Muchas gracias, Sonia. Vamos a continuar ahora con Jan, Jan de la Oficina de Educación para el Cambio Climático. Jan, un agrado poder estar contigo hoy día, y por favor, el suelo es tuyo. La sala es tuya. Gracias, Víctor. Y un gusto verte de nuevo. Y qué difícil va a ser seguir después de Sonia, que nos acaba de dar una presentación absolutamente genial e inspiradora. Yo no tengo videos muy bonitos con músicas muy bonitas tampoco. Y de hecho les voy a comenzar con un balde de agua fría en mi presentación. Entonces, por favor, no se me vayan. Se pone mejor al final. Entonces, yo soy Jan, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Trabajo en la Oficina de Educación Climática, Office for Climate Education. Estamos con sede en París. Y como lo dice el nombre, nosotros estamos bien focalizados en un ámbito bastante particular de la educación ambiental, que es la educación al cambio climático. Y aquí lo que les quiero presentar un poquito son los desafíos que tenemos hoy en día en esta educación al cambio climático y las herramientas que podemos utilizar para afrontar estos desafíos, y con el objetivo final de cuidar el futuro de nuestra naturaleza, claro está. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, aquí llega el balde de agua fría. Cuando hablamos de educación a cambio climático, lo que vemos hoy en día en los últimos informes que tenemos a disposición es que, en la verdad, muy poco se está haciendo hoy en práctica. En este informe que UNESCO publicó en 2019, podemos ver que la mayoría, por el momento, de los países prefieren, entre comillas, hacer concientización en vez de educación formal. Aquí lo pueden ver en lo que se llama public awareness, es la concientización. Vemos que es una mayoría de los países que están invirtiendo en solo concientización y no en educación formal, lo que es un problema cuando queremos cambiar comportamientos. También vemos que a un nivel mucho más bajo, a nivel de los docentes, este es un estudio, ahorita les cuento un poquito más, de una red que se llama Ecoescuelas. Aquí vemos que la mayoría de los docentes prefieren, de nuevo, entre comillas, enseñar otros temas de esta gran familia de educación ambiental, o que también se conoce como EDS, Educación al Desarrollo Sostenible, en vez de cambio climático. Ecoescuelas es un programa que está desarrollado alrededor del mundo por una fundación que se llama la Foundation for Environmental Education, Fundación para Educación al Medio Ambiente.
y que labelizan, certifican escuelas alrededor del mundo como ecoescuelas. Para ser una ecoescuela, las escuelas tienen que proponer un proyecto alrededor de una temática. Esto permite hoy en día que en las más de 68.000 escuelas que han sido certificadas, tengamos datos muy precisos sobre qué tipos de proyectos los docentes están llevando a cabo para ser certificadas como ecoescuelas. Y lo que vemos tristemente en parte es que solo 2% de estos proyectos son o tienen una relación con cambio climático. La mayoría de estos proyectos se concentran en lo que es desperdicios, biodiversidad y alimentación. Todo esto no es un azar. Entonces, ¿por qué tan poquito hoy en día en educación a cambio climático se está llevando a cabo? Hay dos tipos de razones principales. La primera es sistémica. Concretamente, de nuevo con un informe de UNESCO de 2021, vemos que la integración del cambio climático en los programas escolares alrededor del mundo todavía no está donde debería estar. Es muy mínima o inexistente. Y otra razón es la razón, digamos, didáctica. El cambio climático es un tema que es muy complejo, que es multidisciplinario, que conlleva entender grandes dimensiones y largos plazos de tiempo, lo que no es necesariamente muy fácil, por ejemplo, para un estudiante de primaria de poder proyectarse a 150 años, a 10 años, o entender un fenómeno que justamente como lo mencionaba Sonia, no está pasando justo en el jardín de atrás, pero alrededor del mundo también. De un punto de vista didáctico también, enseñar el cambio climático requiere diferentes enfoques de aprendizaje, entonces requiere que también los docentes tengan una formación específica y esto no siempre se lleva a cabo. Hay dos puntos más. Uno que no se les habrá escapado es el punto emocional, cómo gestionar el fenómeno de ansiedad. Y esto es muy importante. Esto puede ser paralizante para muchos docentes de no saber cómo hablar de un tema que puede ser tan de vez en cuando complejo emocionalmente con los docentes y con los estudiantes. Entonces, no enseñan cambio climático. Y el último punto es social. Y aquí tengo una citación de Albert Bandura, que es un psicólogo en Stanford University. Cuando la responsabilidad es de todo el mundo, nadie es verdaderamente responsable. Entonces, esto quiere decir que para hacer educación de cambio climático necesitamos, como lo mencionaba Sonia también, tener a todos los buenos actores alrededor de la mesa y trabajar en conjunto. Últimas consecuencias, y aquí acabo con mi balde de agua fría. De nuevo con el informe de UNESCO 2021, vemos que 95% de los docentes creen que la educación a cambio climático es importante. Eso son muy buenas noticias. Sin embargo, 30% nada más de los docentes se siente capaz de explicar el cambio climático y sus efectos en su país o región. Lo que es problemático cuando estamos hablando de, por ejemplo, inculcar que es importante cuidar a la naturaleza cuando vemos que no sabemos ni por qué de vez en cuando nuestra naturaleza está sufriendo alrededor nuestro. Y la última estadística un poco triste es que un estudio en Francia, conducido en 2021, ha mostrado que 80% de los estudiantes están esperando un futuro catastrófico. Y como primera razón de eso, citan el cambio climático. Y la segunda, la extinción de las especies. Entonces aquí vemos que hay verdaderamente una relación muy, muy fuerte entre cambio climático, medio ambiente, biodiversidad, y que hay que abordar todos estos temas de manera bastante urgente en la sala de clase. Entonces, ahorita que les mencioné todo lo que va mal, bueno, ¿cómo podemos aportar soluciones a todas estas problemáticas y cómo podemos ir hacia adelante? Y sobre todo, ¿quién soy yo y qué es la OSCE y por qué les estoy hablando de todo esto? Bueno, muy rápidamente, la OSCE, Office for Climate Education, es una organización que fue creada en 2018, después de la COP21 y del Acuerdo de París, que citó en su artículo 12 la necesidad de tener educación a cambio climático.
Estamos basados en París, en los locales de Sorbonne Université, y desde aquí coordinamos una red internacional de 70 socios en más de 30 países con un equipo operacional de ahorita 12 personas. Somos una organización que es un centro UNESCO desde hace 2 años y que también es una organización observadora del IPCC y somos también relectores oficiales del gobierno francés de los informes del IPCC. Nuestros ejes de trabajo no será una sorpresa para ustedes, pero verdaderamente nos enfocamos en docentes, docentes de educación primaria y secundaria en países en vía de desarrollo y desarrollados, y trabajamos alrededor de 3 ejes, que son la producción de recursos pedagógicos, entonces herramientas concretas, desarrollo profesional de los docentes y apoyo a políticas públicas a través de coordinación de proyectos, pero no voy a ir mucho en detalle en eso para dejar tiempo para preguntas. Entonces, muy rápidamente, en desarrollo profesional de docente, nosotros en la OCE vamos a hacer concretamente formaciones de docentes en las cuales vamos a utilizar, y Víctor lo sabe ya muy bien, ya que estuvo presente en nuestro seminario internacional este año en París. Vamos a justamente hacer un enfoque en pedagogías activas, cómo utilizarlas para enseñar el cambio climático. Vamos a verdaderamente insistir que es necesario utilizar un enfoque pluridisciplinario y no solo concentrarse en las ciencias duras, que es importante darle metodologías a los docentes para que sepan desarrollar proyectos educativos que tengan una relevancia local. Aquí, de nuevo, súper importante decir que el cambio climático es un problema global, pero con soluciones locales. Entonces, es importante ayudar a los docentes a desarrollar proyectos que puedan ser entendidos, comprendidos por sus estudiantes, ya que tienen relevancia local. Es importante también mencionar que cuando hablamos de desarrollo profesional de docentes, estamos hablando de tiempos largos. 30 horas es lo que ALEA, que es la Asociación de Academias de Ciencia, considera que es necesario para formar un docente. Entonces son 30 horas en grupo, en frente a frente al docente, pero también incluye en autonomía cuando el docente se va a familiarizar con los materiales que va a ir utilizando. Entonces no es algo que se pueda hacer en 3 horas y pasar a otra cosa. Se necesita tiempo para verdaderamente formar a nuestros docentes. Y es muy importante, ¿no? Lo mencionó Sonia, de cuando estamos formando a docentes, también formar a formadores, pero también incluir en estas formaciones a todo el ecosistema educativo, policy makers, directores, inspectores, para que todo el mundo esté consciente de lo que conlleva hacer educación a cambio climático. Segundo, nuestro segundo eje de trabajo son el desarrollo de recursos pedagógicos para educación a cambio climático, basados en los informes del IPCC y co-construidos con las unidades técnicas del IPCC. Entonces vamos a desarrollar 4 tipos de recursos muy rápidamente. El primero son adaptaciones de los informes del IPCC para justamente docentes de primaria, en los cuales vamos a simplificar, explicar, ilustrar y ejemplificar estos informes que son, en este último ciclo, han sido muy temáticos. Entonces tenemos informes sobre todo cambio climático en relación directa al océano y la criósfera, cambio climático y tierras, por ejemplo, siempre haciendo el vínculo entre el fenómeno de cambio climático y los impactos que tiene en la naturaleza que está alrededor nuestro. Después vamos a producir guías pedagógicas para docentes, que tienen entre 200 y 300 páginas, claro, siempre gratuitas, disponibles en varios idiomas, testeadas en clases alrededor del mundo y validadas por los científicos que también participan a los informes del IPCC, y que tienen como objetivo verdaderamente llevar educación a cambio climático a todos los docentes de todas las materias, y que no importa sus backgrounds, porque comienzan con un panorama científico para que todo el mundo tenga el mismo nivel de conocimiento sobre los mecanismos del cambio climático, un panorama pedagógico para que todo el mundo pueda familiarizarse con las pedagogías que vamos a utilizar para enseñar cambio climático, y después 30 lecciones que llamamos llave en mano, o sea, listas para usar, para que un docente no se tenga
que hacer 27.000 preguntas antes de comenzar verdaderamente a enseñar cambio climático. Solo puedes seguir paso a paso las diferentes lecciones. Y finalmente, ejemplos de proyectos que son llevados a cabo alrededor del mundo por otros docentes para inspirarlos a ellos a diseñar sus propios proyectos con relevancia local para aterrizar el tema de cambio climático con sus alumnos. Después tenemos, claro, protocolos de formación para formadores específicamente y, claro, animaciones multimedia y videos, donde vamos a hablar muchísimo de redes trópicas, por ejemplo, y hacer evidenciar estas relaciones entre cambio climático, biodiversidad, naturaleza, de una manera en la cual los estudiantes pueden tomar acción todo el tiempo. Los enfoques temáticos son muy importantes cuando hablamos de aterrizar el tema de cambio climático. Entonces, hablar de océano y criosfera, hablar de tierras, hablar de eventos extremos. Sí, pero también hay que hablar de ciencias humanas y sociales. Hay que hablar de justicia climática. Y fue muy interesante el panel anterior. También porque hubo muchos elementos que fueron... que tienen mucho que ver también cuando estamos hablando de educación a cambio climático, hablar de género, de desigualdades, de migraciones, desarrollar el pensamiento crítico y sobre todo intentar evitar la ecoansiedad. Bueno, todos estos recursos los pueden encontrar en nuestra página internet, como mencioné, son todos gratuitos, libres de derecho para que todo el mundo los pueda utilizar de manera la más fácil posible. Pero para resumir, resultados claves de nuestra experiencia en la Oficina de Educación a Cambio Climático, de la UNESCO, de la Asociación Internacional de Academias de Ciencias. Si queremos tener una educación a cambio climático que sea de calidad, que sirva y que apoye a los docentes en su misión social, necesitamos que la educación formal sea verdaderamente puesta como una prioridad para una prioridad por los gobiernos. Tiene que comenzar desde la primaria. Tenemos que integrarla en los programas escolares. Tenemos que apoyar a los docentes a través de recursos pedagógicos, a través del desarrollo profesional, pero también a través de redes. Es muy importante que puedan aprender los unos de los otros. Tenemos que basarnos en los informes del IPCC porque hay que reconstruir también una cierta confianza en la ciencia. Tenemos que utilizar pedagogías activas, metodologías de investigación, proyectos, clases verdes, salir afuera, tocar la naturaleza como veíamos en los videos de Sonia, para verdaderamente personalizar y sentirse responsable también con el cambio climático. Hay que insistir mucho en las soluciones y en proyectos para paliar a la ecoansiedad, no solo hablar de causas y consecuencias. Hay que involucrar toda la escuela y no solo a los docentes. Y hay que adaptar siempre el aprendizaje al contexto local. Entonces, en esto de hablar de compartir buenas prácticas, y no sé si me estoy pasando mucho tiempo, entonces lo voy a acabar, y Sonia lo mencionó un poquito. Nosotros organizamos la Teachers COP cada año en el marco de la COP, en el cual el objetivo es verdaderamente resaltar el súper trabajo que docentes alrededor del mundo están haciendo en educación a cambio climático, y este año tuvimos la oportunidad de hacer esto con UNICEF y MERI para América Latina, y tuvimos 2 ganadores de Latinoamérica. Estamos muy felices por eso. Pero la idea es justamente apoyar siempre a los docentes, ir a buscar esas buenas prácticas, esos proyectos inspiradores y compartirlos con el mundo entero, porque el tiempo pasa y no lo tenemos ese tiempo. Y me voy a parar aquí porque creo que el tiempo está pasando. Muchas gracias, Jan. Creo que muy informativo lo que nos acabas de señalar. Es un llamado de atención también para poder realizar acción climática también, y poder asegurar que hay una respuesta al cambio climático desde la educación también. Y en ese sentido, muchas gracias por esa llamada de atención y también integral de cómo podemos ir estructurando nuestros sistemas educativos. Así que muchas gracias nuevamente. Vamos a continuar y vamos a culminar con Reis, quien va a estar cerrando nuestro panel, y después vamos a tener un poco de tiempo para ir cerrando con algunos puntos finales.
Gracias, Víctor. Y difícil, la verdad, seguir después de la presentación de Sonia y Dijan. Cubrieron mucho campo, así es que yo tengo una breve presentación y sobre eso voy a hacer ciertos comentarios que surgieron a lo largo de las ponencias de Sonia y de Dijan. Bueno, primero agradecer la invitación a Fundación Caserte y a Fundación Meri. Con Fundación Meri tenemos ya una alianza de 2 años a la fecha. Y hoy voy a hablar sobre 3 iniciativas en conjunto que tenemos en la región, en América Latina y el Caribe, que realmente apelan a varios temas que se mencionaron el día de hoy. La primera es este reporte de las redes juveniles de la región, este reporte de las palabras a la acción, donde realmente fue un proceso de identificar y dar a conocer todas las iniciativas que jóvenes están realizando vinculadas a educación y educación ambiental. Y tenemos realmente casos realmente admirables de redes bien formadas, de jóvenes realmente comprometidos que tienen un interés, ¿no?, común. Y algo que mencionaba Sonia muy interesante, pasar del ego al eco, ¿no? La parte de ecosistemas, pasar ya no del ser humano ser un centro, sino más bien somos ser parte del ecosistema. Y aquí hay dos iniciativas que están integradas en este reporte, que les voy a mencionar, que están muy ligados al tema de hoy. Esta es sobre Haití, y esta fundación Reef Creek tiene el objetivo realmente de crear concientización y conservar la protección de océanos. Entonces han hecho mucho trabajo con organizaciones, con gobiernos locales, y realmente es claro la vinculación que existe y reconocer los beneficios que ofrece el océano, como se mencionaba, ¿no? La parte emotiva, la parte de mente, el espíritu, el cuerpo, ¿no? Que realmente a veces no se habla de eso. También aquí en Panamá, donde yo estoy basado, tenemos con los Guardianes del Manglar una historia realmente de éxito, donde las redes jóvenes de cambio climático han puesto realmente un esfuerzo en visibilizar el legado y la importancia de los manglares, ¿no? Sobre todo en el impacto del incremento del nivel del mar. Así es que, bueno, yo los exhorto a que vean este reporte, que tiene historias muy interesantes de toda la región y que fue escrito por jóvenes. Así es que es lo interesante. Otro de las iniciativas que tenemos es sobre un mapeo en la educación formal primaria y secundaria en América Latina y el Caribe, sobre una línea base de cómo los gobiernos, sobre todo los ministerios de educación, están integrando los temas de ambiente y cambio climático dentro de su sector y dentro de las políticas. Y realmente es realmente importante, como lo mencionaba Dijan, un poco tenemos que pasar de la parte de concientizar a una parte de educación formal, ¿no? Debe haber como un cambio de rol y asumir, los ministerios de educación deben asumirse con un rol importante dentro de la gobernanza climática. Creo que es un punto ahí claro donde ellos creo que en muchos de los casos no ven su rol, y yo creo que hay diferentes y claras aristas, ¿no? donde pueden actuar. Una de ellas claramente es la reforma curricular, un poco que son procesos largos, costosos, pero revisar el material didáctico que se enseña y vincularlo de manera multidisciplinaria a los diferentes ejes de educación ambiental, climática, es importante. También desde UNICEF vemos que muchos de los sistemas de gestión de información educativa del sistema no integran indicadores ambientales. Y como todos sabemos, al no tener esa información, no podemos realmente gestionar cómo ha sido el impacto de olas de calor, de lluvia, sobre el incremento o reducción de participación de estudiantes en las clases, ¿no? Otro punto que también se tocaba a través de OCE es realmente importante el entrenamiento a docentes. Vemos que es claro la importancia
pero también vivimos en un espacio realmente muy acotado por temas de financiamiento, por metodologías, por los tiempos, ¿no? Y realmente los sistemas educativos, creo que a nivel global, después de la pandemia, se han visto muy afectados en temas de reabrir escuelas, de realmente de tratar que los chicos no se queden fuera del sistema educativo, y a veces se considera como la parte de educación ambiental como un tema, como realmente, como un premium, como algo que fuera algo extraordinario o de lujo, digamos, por decirlo así. Entonces yo creo que hay realmente un proceso de trabajo directo con los ministerios de educación que tenemos que hacer. Otra iniciativa que tenemos, que finalizamos con Fundación Meri, es ese concurso Guardianes del Clima, como se mencionaba, que fue enfocado a docentes en 4 áreas específicas: la currícula escolar, recursos educativos que se han generado, el desarrollo profesional de docentes y el rol de la escuela en el contexto de cambio climático. Y fueron experiencias realmente muy interesantes y muy emotivas. Vimos que en la mayoría de los procesos fueron los docentes, por iniciativa propia, que realmente empujaron temas dentro y fuera del aula para tener como un apoyo y una concientización a los alumnos. Y realmente vemos que son realmente los grandes, tanto si los docentes son para la escuela como la parte medular, vemos que el sistema, las escuelas, el sistema educativo es como la parte del tejido social que necesitamos fortalecer, ¿no? Cuando hablamos de equidad, de justicia social, la escuela es realmente fundamental. Y yo cerraría con 3 puntos, creo. Y aquí se mencionaba, ¿no? Un poco, no enfocarnos tanto en escuelas, sino más bien en sistemas educativos. Cuando hablamos de presupuestos, de planificación, los sistemas de gestión, la reforma curricular, los entrenamientos a docentes, son diferentes áreas que implican y que importan este sistema educativo. Y realmente desde UNICEF estamos empujando que la educación ambiental sea parte de estos procesos. También vemos, bueno, la parte realista es que, bueno, después de la pandemia, muchos niños y niñas, adolescentes, quedaron fuera de la educación formal. Entonces, trabajar para que estos niños regresen a la escuela, y también vemos que, bueno, muchos de los sistemas educativos tienen bajos presupuestos, a veces hay poco rendimiento de estudiantes. Entonces, necesitamos ver cómo compaginar la parte de educación ambiental con la parte que se vincule con la parte esencial y la parte core de la enseñanza que existe en el aula. Y finalmente, bueno, yo cerraría dándole las gracias y exhortando a los ministerios de educación que realmente trabajen más de cerca con los ministerios de ambiente, con el ministerio, en algunos casos hay de cambio climático, de bosques, y realmente van a ver que hay muchas potencialidades de trabajo entre las dos. Hemos visto, por ejemplo, educación temprana, donde ministerios de ambiente han desarrollado recursos para los ministerios de educación, que es realmente algo importante. Y otro punto que queremos apoyar desde UNICEF es que la parte del financiamiento climático llegue a los ministerios de educación. Realmente es importante que asuman ese liderazgo, que asuman ese rol y que pueda traer como recursos globales, ¿no? Que se están discutiendo en las diferentes instancias globales. Así es que yo cerraría con eso y de nuevo agradezco la invitación a Fundación Meri, a los colegas por su presentación. Cambio. Muchas gracias, Raiz. Muy importante tus palabras en este punto. Abrimos el panel para preguntas. Si es que alguien tenga preguntas, lo puede realizar por el chat o también por la plataforma de YouTube que también se está transmitiendo. Yo también tengo preguntas, así que si no les molesta, quisiera aprovechar el pánico que nos quedan un poco de minutos. Quisiera partir con Jan, que tengo una pregunta para ti. Tú mencionas este tema de plantear un proyecto de educación basado en recuperar la confianza de la ciencia. ¿Qué evaluación hacen ustedes que es necesario hacer eso? Bueno, pues podemos tomar el ejemplo que Raiz menciona, la pandemia, tristemente.
Vimos durante la pandemia que hubo muchísima desinformación, por ejemplo, hubo una crítica muy abierta de la ciencia de manera general. Vivimos en una época de desinformación constante y muy accesible en redes sociales. Entonces, hoy podemos decir que hay un déficit de confianza en el mundo científico. Y cuando hablamos de cambio climático, no hay que olvidar que sigue siendo, o se volvió tal vez, un tema político también. Y como se ha vuelto un tema político, es un tema que es atacado de millones de diferentes maneras. Entonces, para hacer frente a todo eso, hay algo muy potente que son los informes del IPCC, porque no es solo ciencia, por eso el consensus de la ciencia internacionalmente. Entonces, más que eso no podemos hacer. Y es importante utilizarlos justamente para intentar reconstruir este vínculo con la ciencia, porque si no podemos hacerle entender a alguien que el cambio climático es real a través de hechos científicos, pues no vamos a poder avanzar muy lejos. Entonces, es súper importante que a través de la educación, para las próximas generaciones, mientras vamos a ir hablando de cambio climático, que vayamos al mismo tiempo vayamos reconstruyendo este vínculo y esta confianza en la ciencia. Y eso lo hacemos con el cambio climático de manera muy natural también. Pues muchas gracias, Jan. Y siguiendo un poco esa línea, Reis, el último punto que tú mencionaste está muy conectado con esto que mencionaba Jan. Eh, tú planteabas que era necesario como poder capturar ciertos fondos como para poder dar sostenibilidad a este tipo de acciones. ¿Qué tips nos podrías dar si es que está escuchando a alguien del Ministerio de Educación de algún país? Tres acciones básicas que se podrían hacer para eso. Sí, gracias, Víctor. No, importante. La Convención Marco de Cambio Climático tiene una agenda muy clara en temas de educación. Y esa agenda se llama, su nombre en inglés es ACE, Action for Climate Empowerment. Y desde UNICEF, a través de la convención, estamos apoyando tratar de que existan puntos focales en cada país en América Latina y el Caribe. Queremos que tener un punto focal dentro del Ministerio de Educación que pueda estar más conectado con los procesos de la gobernanza climática es fundamental. Eso sería uno. Dos, a través del ministerio, los ministerios de ambiente, de bosques, creemos que falta realmente que ellos reconozcan el valor y la trascendencia que tiene los sistemas educativos en la gobernanza climática y un poco conocer las diferentes aristas y elementos que pueden ofrecer. Y un caso muy real y concreto es que de los grandes fondos públicos climáticos como el Fondo Verde, el Fondo de Adaptación, otros fondos, no hay ningún proyecto de educación aprobado. De todos los billones que se han dado, nada se está canalizando a los ministerios de educación. Y realmente eso creemos que debe cambiar un poco, no solo en la parte de infraestructura, no solo utilizar paneles solares, captar agua de lluvia, fortalecer infraestructura que pueda ser resistente a huracanes, a vientos fuertes, sino más bien la parte también de contenidos, como te decía, como se mencionaba hoy, de entrenamiento a docentes, sistemas de gestión de información educativa, la parte de reforma curricular, la forma de vinculación con la naturaleza, ¿no? Un poco, hay grandes aristas, así es que yo creo que deben buscar, y en algunos países existen ciertos comités que vinculan a los dos ministerios, pero yo creo que se necesita fortalecer, sobre todo, que por un lado los ministerios de ambiente abran y reconozcan la importancia de la educación en los procesos de la gobernanza climática. Cambio. Muchas gracias, Reis. Y mi última pregunta es para Sonia. Sonia, una pregunta muy importante que tengo para ti tiene que ver con la experiencia que ustedes tienen como fundación. Hay en Chile en particular, pero también en el resto de Sudamérica,
Dallas Tompkins siempre decía que había un concepto de que no existía filantropía propiamente tal. Y en la fundación ustedes han hecho un trabajo fantástico en términos de, por ejemplo, en el contexto de Chile, poder plantearlo como un laboratorio natural. Y en ese sentido poder transmitir a través de la educación ese concepto. Mi pregunta entonces en ese sentido es, ¿cómo tú, qué podríamos aprender en la experiencia de ustedes para poder seguir construyendo esto y para poder avanzar en colaboraciones público-privadas para poder ir construyendo un mejor futuro desde el punto de vista ambiental y climático? Gracias, Víctor. Te agradezco la pregunta y también que desde el punto de vista de cómo ves el trabajo que hemos hecho, ¿no? Desde MERI. Yo creo que la base de los buenos resultados que, como tú mencionas, tiene la Fundación, no solamente en el sur, que es donde empezó el trabajo más fuerte de educación ambiental, sino en el resto de los territorios a los que vamos, tiene que ver porque siempre el comienzo de las actividades, el comienzo de cualquier proyecto se hace siempre en relación con la comunidad. Y hay un consenso de cuáles son las necesidades de esa comunidad, qué es las expectativas que ellos también tienen, qué quieren conseguir. Y yo creo que como esa base, ese pilar, hace que después las actividades y los programas de educación ambiental vayan siendo validados por la propia comunidad y se vayan fortaleciendo de esta misma relación. A partir de ahí, yo creo que se vuelve casi clave e imperativo dar un salto a los diferentes sectores justamente del público-privado para que conozcan todo lo que tiene que ver con la problemática del medio ambiente y llevar casi, te diría, los mismos programas, pero adaptados justamente a los diferentes públicos para no quedarte solamente, como decía Reis, en el trabajo en la escuela, sino en todo el sistema educativo. Y con eso yo creo que vas consiguiendo una incidencia muchísimo mayor y llegas finalmente, en nuestro caso por lo menos, y tenemos claro que nuestra fecha siempre es el último punto tiene que ser el tomador de decisión, el político que genera la nueva ley, que pueda hacer justamente este cambio, por ejemplo, que estamos hablando de unir el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Educación. Yo creo que finalmente hay que llegar ahí y la forma de llegar, por lo menos que hemos tenido desde Fundación MERI, parte tanto desde la base, como te digo, de la escuela multigrado de Chiloé, hasta hacer instancias mucho más políticas, de otras esferas, que puede ser involucrar a los senadores, a políticos, tratar de llamar la puerta de los ministerios y explicarles justamente toda esta cadena, todo este ciclo, toda esta conexión de finalmente cada uno de nosotros con la naturaleza y que cómo cada uno de nosotros tiene una parte de responsabilidad. Yo creo que ese también ha sido un poco el éxito que hemos tenido nosotros de finalmente poder llegar a eso, ¿no? A esta toma de puertas y cambiar en la medida de lo posible ciertas acciones. Tenemos proyectos que finalmente sí han conseguido un impacto, que buscan justamente, por ejemplo, en este caso, proteger a la ballena, y eso ya existe, son proyectos que son nacionales, que los asume Chile como un compromiso para la protección del medio ambiente, y esos son años justamente eso, ¿no? De mucho trabajo, tanto en la escuela multigrado, como te decía, con el político, como con el senador. Yo creo que esa es un poco la clave de seguir en la lucha, de hormiguita que decimos nosotros, un trabajo que no sea siempre a lo mejor tan llamativo, pero sí de ahí poquito a poco llegar a estas instancias o justamente también en mucha colaboración. O sea, nosotros somos una fundación muy pequeña y la colaboración para nosotros es clave. El trabajo que hemos hecho tanto con UNICEF como con OCE en los últimos 2 años ha potenciado muchísimo estas aristas de poder llegar a otro público, de conocer las necesidades de los profesores, de trabajar con ellos. Entonces yo creo que es clave, como te digo, eso, ¿no? Juntarte con todos aquellos que están metidos en la misma temática que tú y desde cada una de las aristas poder aportar en la medida de lo posible justamente para esto, ¿no? Para que la educación ambiental tenga mucho más peso en la sociedad y que se vea justamente como una herramienta para la conservación y que nos ayude a mitigar la mayor problemática que nos enfrentamos todos a día de hoy, que es el cambio climático. Así es, muy de acuerdo con lo que plantea Sonia. Muchas gracias. Bien, y con estas palabras ya estamos en la hora y damos cierre al panel el panel de cierre, de hecho. Y agradezco nuevamente, creo que es revitalizante escuchar estas presentaciones que ustedes realizaron, no solamente por ese trabajo hormiga que decía Sonia que están realizando, sino que también
a mí me quedó la sensación de que hay como una especie como de consenso, de múltiples acciones que se están realizando, pero que se están conduciendo para poder construir este futuro mejor que cada una de sus organizaciones están realizando. Así que en nombre del resto de los panelistas, les agradezco mucho.